Abrimos ahora la página literaria del Magazine, concretamente con un tema de máxima actualidad. Esta mañana, a las 12:30 de la mañana, el jurado de los premios Crítica de la Junta de Castilla y León deliberaba cuáles serían los ganadores o ganador de ese premio. Pues este año han sido dos, concretamente el novelista vallisoletano, hablamos de Rubén Abella, y la poetisa palentina, en este caso Amalia Iglesias. Y entre los distintos finalistas, entre los 10 finalistas, había presencia soriana. Entre ellos destacaba Hernán Ruiz, con relatos de la Celtiberia, con quien tenemos el placer de conectar ahora en directo. Hernán, no ha recaído en ti el premio, pero desde luego yo creo que ya es todo un premio, así que desde aquí te mandamos la enhorabuena por ser finalista de este reconocimiento. Sin duda es lo más importante porque, bueno, llegar a la final es muy complicado. Yo creo que ahí obran pues una selección muy estricta y luego pues el tema de la parte final pues ya es más complicado, ¿no? Porque ahí depende de muchos otros factores, aparte de que seguro que todos tenían una enorme calidad. Eso es lo que ha dicho al menos la consejera, ¿no? En su rueda de prensa, que el jurado se ha dilatado de hecho más de lo normal y al final han tenido que dar ex aequo un premio porque la calidad de los que se presentaban pues era muy elevada y seguro. Entonces, eso digamos que no es fácil llegar a conseguir el premio, pero el estar en la final para mí es todo un honor y también representar a las tierras sorianas. ¿Cómo recibiste precisamente la llamada o el mensaje que te comunicaba que te convertías en finalista hace ya unas semanas? Sí, esto fue en febrero y la verdad es que yo me alegré muchísimo y para mí ya fue el triunfo. El hecho de que el libro esté valorado por la crítica, que no solamente en este caso, sino en otros ámbitos también está siendo muy valorado. Pero fíjate, a mí, Pablo, lo que más me interesa es que el feedback que estoy teniendo de la gente como lectores habituales, normales, que no tienen que estar en jurados ni ser técnicos al respecto, les está gustando bastante el libro y por eso pues estoy muy contento. Hablemos precisamente del libro que iba por título Relatos de la Celtiberia. La primera pregunta es obligada. Profundicemos en el tema, profundicemos en qué es la Celtiberia. Hernán. Bueno, la Celtiberia es sin duda alguna una realidad histórica que tuvo lugar desde el siglo V más o menos hasta el siglo segundo primero antes de Cristo, en el que ya los romanos prácticamente, sobre todo tras la conquista de Numancia del 133 antes de Cristo, pues ya se desaparece aparentemente como entidad, digamos, de referencia que tenían los romanos, pero para mí la Celtiberia está muy viva porque es, son es un territorio que está sobre todo cabalgando en torno a la cordillera ibérica y que ha mantenido formas y usos de costumbres y de maneras de vivir de las gentes que están allí desde esa época y se han mantenido durante la Edad Media, incluso hasta hoy día, ¿no? Por ejemplo, toda la tradición ganadera, somos los territorios más marcadamente ganaderos de la península ibérica, somos el único territorio que tiene tierras a más de 800 metros de media. Eso no se da prácticamente en ningún sitio de Europa, en una extensión tan extensa. Y bueno, y casualmente, pues además la provincia de Soria, de la que yo desciendo y donde nací, pues es que es la única que entra entera en todo lo que es el territorio de la Celtiberia, que constituyen 4 comunidades autónomas y 8 provincias, ¿no? Que son, por supuesto, Soria, Burgos, Segovia en Castilla y León, Zaragoza y Teruel en Aragón, Cuenca, Guadalajara en Castilla-La Mancha y La Rioja. Precisamente, Hernán, el tema de la Celtiberia te viene como anillo al dedo, como se suele decir coloquialmente, porque soriano de nacimiento, también has habitado en otras tierras, ¿no?, de la Celtiberia, como las aragonesas o riojanas, y además tienes un compromiso militante, formas parte de la Asociación de Amigos de la Celtiberia. ¿No te costó decantarte por este tema, ¿no?, para esta propuesta literaria? Bueno, sí, efectivamente, es un tema que había trabajado desde el punto de vista, como dices, de activismo y también como coordinador de la guía turística de la Celtiberia, que en el que he tenido que coordinar pues, a especialistas en distintos ámbitos de la naturaleza, literatura, arte, etnografía, geografía, etcétera, que han constituido un libro que es el de la guía turística, que la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Se lanzaron bastantes ejemplares y prácticamente está agotado y siempre ha tenido muy buena repercusión en la gente de la zona, ¿no? Y en Soria muy en particular. También formo parte de la junta directiva de la red de municipios de la Celtiberia, en la que hay unos cuantos municipios sorianos inmersos en ello. Y bueno, es un asunto que, como te digo, está vivo, porque mientras
todavía haya que reivindicar muchos aspectos de esta marginalidad que tenemos en nuestras tierras, de despoblamiento, de envejecimiento, de marginalidad de servicios, pues yo creo que eso está ahí. Y además es que tenemos una fortísima impronta histórica de identidad, de formas de vida que nos hacen homologables y que se salta bastante las provincias, ¿no? Yo eso es una de las cosas que me he dado cuenta. Tú citabas, Pablo, que yo había vivido en las tierras de la Celtiberia, de La Rioja, de Soria y de Zaragoza, y en todas ellas he encontrado muchísimos nexos, ¿no? Con peculiaridades, pero se notaba que en ese territorio hay un medio físico, que es de la cordillera ibérica, y parte de la central, en la zona oeste, perdón, pero, pero sobre todo también pues hay unas conexiones de formas de vida, de sistemas de supervivencia, de culturas. Por ejemplo, pues te puedo poner dos o tres ejemplos. Relativamente hace poco, la fiesta de Jueves Lardero se celebra en Soria, pero se celebra en toda la Celtiberia aragonesa también, y riojana, ¿no? Por tanto, estamos hablando de muchos nexos y formas de vida y de hablar incluso que están ahí y que son propias de un territorio que tiene unos ecos muy fuertes. ¿Cuántos relatos componen precisamente esta exploración literaria por la Celtiberia, Hernán? Pues son 24 relatos divididos en tres partes que son ecos, fugas y paraísos. Si quieres, luego hablamos de ello cuando Vamos quieras. con ello precisamente porque, claro, cada una de esas tres partes que conforman la obra incluyen relatos. ¿Por qué esa división? ¿De qué nos habla cada una de esas partes? Pues mira, es un libro muy pensado, digamos, para volver a mi pasado, ¿no? En buena medida en la infancia, que transcurrió en las tierras de Zaragoza, de Soria primero y luego de Zaragoza, de la Celtiberia además, de la cordillera ibérica siempre. Y es una especie de ajuste de cuentas con mi infancia, pero también con todo lo que me ha dado a mí ese territorio de leyendas, de gentes. Yo creo que los relatos lo que hacen es tomar el pulso a las gentes que hay ahora, porque además son relatos, tú me lo preguntabas antes, es que son relatos actuales, no son relatos de la época celtibérica, solo hay uno, de hecho, de la época celtibérica. El resto son del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Y entonces hablan de temas muy de hoy día y muy de los problemas que acometen a las gentes de nuestro territorio en el siglo XXI, en nuestra época, ¿no? Entonces, esos ecos tienen que ver mucho también con esa conexión con el pasado, por supuesto, y de luego están las fugas, porque yo creo que también es un territorio para huir de todo el enloquecido mundo que vivimos. Es un buen refugio y por tanto muchos de los protagonistas de los cuentos encuentran ahí una especie de fuga mundi, de huida. Y luego pues están los paraísos porque en cierto modo también hay un ensueño de un paraíso perdido, de lo cual los celtíberos en general y los sorianos en particular sabemos, hemos perdido casi todos los trenes, casi todas las guerras, somos casi como el Atlético de Madrid. Y entonces, bueno, pues eso es un poco ese paraíso perdido, pero que está ahí, que es un paraíso de mi infancia, es el paraíso que soñaba mi padre en las tierras altas donde nació bueno, y de alguna manera que está ahí como en sueño, ¿no? Son relatos cortos, quizá podríamos definirlos como pequeñas píldoras con personajes variopintos, diferentes entre sí, que desde luego a través del lenguaje utilizado no se hacen para nada monótonos, por lo que anima e invita, ¿no?, a la lectura de ellos. Bueno, yo lo que puedo decirte ahí, Pablo, es que la gente, los feedback que estoy teniendo de la gente, de los lectores normales, es muy bueno. Y eso es lo que más me gusta. O sea, más que el premio o que haber sido finalista, de verdad que lo que más me hace ilusión y más me llega y más me hace, digamos, seguir escribiendo es que hay mucha gente bueno, que los está valorando y están activándose en ellos ecos. No sé si fugas o paraísos, pero ecos sí. Además, bueno, estos relatos, aunque muchos queden reflejados a través del papel, hay otros que invitan a hablar de lo que es la narrativa transmedia. Introdúcenos brevemente ese concepto y sobre todo cuéntanos, háblanos de esa nueva vida que se le da al libro en papel. Bueno, yo creo que en la época en que vivimos, y tú como persona joven pues lo vives muy claramente, estamos inmersos en una sociedad digital, en una cultura digital, y por tanto yo entiendo que los libros son muy interesantes y yo creo que además el libro sigue perviviendo como formato, como soporte, está ahí, es importante, pero a mí siempre me ha gustado hacer lo que se llama lecturas aumentadas, es decir, promover desde el libro a través de códigos QR
un acceso a otros mundos expansivos del universo, en este caso de ficción literaria, ¿no? Y por eso el lector que escanee el código QR que hay en el libro al final, pues encontrará una posibilidad de leer más relatos y de expandirse y demás, ¿no? Y Y de Hernán, compartir otra manera de enfrentarse a la literatura digitalmente. Permíteme que te interrumpa, pero decirte que no es tu primera incursión en ese universo de la narrativa. Por supuesto, Relatos de la Celtiberia no es tu primer proyecto literario. Y como se nos agota el tiempo, yo lo primero de todo agradecerte que estés con nosotros en el magazine e invitarte a descubrir un poquito más tu literatura, tu vida también como soriano, en nuestra sección Sorianos y Emprendedores por el Mundo, fuera de nuestras fronteras. Pues será un placer siempre que sea comunicarme con mis paisanos, pues para mí será un honor. Y por otro lado, pues que si realmente me hubiera gustado conseguir el premio, no es tanto por mí mismo, cuanto porque también a Soria se le reconociera como a Soria y a la Celtiberia, en un sentido más amplio, como un sujeto a tener en consideración y a valorar. Y esa ha sido quizá la mayor pena. El resto, pues muy bien.